tú no estudiaste Bien, para... seguimos aquí con la programación de Vez Cable Televisión y en estos momentos ya nos toca entrar más de lleno en lo que han sido las reformas electorales que en estos tiempos, o reformas constitucionales más que todo, que en estos días, últimas semanas, ha generado bastante tensión en el ámbito político, porque una vez más hemos visto cómo el presidente de la República, Martín Vizcarra, se encuentra enfrascado en una lucha directamente con el Congreso de la República, luego de que este poder del Estado hace el domingo anterior, en horas de la noche, jornada maratónica, terminaron haciendo modificaciones de 5 artículos de la Constitución, algo nunca antes visto, y no por la envergadura de la modificación, sino por la rapidez del debate, si es que cabe el término debate, en la forma como terminaron modificando, por ejemplo, que se elimine el antejuicio político a los ministros de Estado, que se elimine también la inmunidad ante juicio político a integrantes del Tribunal Constitucional, el defensor del pueblo, el Contralor General de la República, y no me refiero a nombres, me refiero a cargos de instituciones tutelares del país. Dentro de esas decisiones también tomadas por el Congreso está justamente quitarle la protección constitucional, el tema del antejuicio, el tema de inmunidad al presidente de la República, quien esté en el cargo, indistintamente si se llame Martín Vizcarra o se llame Juan Pérez. Lo mismo, por ejemplo, se esperaba en la eliminación del antejuicio político del Congreso de la República, pero no, en el Parlamento decidieron mantener justamente ese grado de protección, de no ser procesados por la emisión de un voto o una decisión en el ámbito de sus funciones parlamentarias. Sobre esto, sobre esos alcances que podría desencadenar o el daño que se podría generar, hablamos ahora mismo con el juez supremo Ángel Romero, a quien le damos la bienvenida en nuestra programación. Doctor Romero, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a todos los amigos de Vez Cable y a ti, apreciado amigo Paredes, y gracias por la invitación. En lo que concierne a la temática que has planteado, es evidente que existe una crispación en ámbitos del legislativo y del propio Congreso, ¿no? Dada mi función de juez que administra justicia, tenemos evidentemente una prohibición de actuar o manifestarnos en asuntos políticos. Pero es indudable que este es un tema de suma importancia, sí, habida cuenta de que de por medio está nuestro país, que en estos momentos está atravesando un problema de salud muy delicado, ¿no? Pero, doctor Romero, no pretendo una opinión política de usted sobre el Congreso, si están actuando bien o está mal, pero sí queremos entender la parte técnica de las implicancias de las eliminaciones de esas prerrogativas constitucionales, que no es igual hablar de gollerías políticas. Por ejemplo, suprimir un antejuicio político al Tribunal Constitucional, a la Contraloría General de la República, quien está al frente de la institución, al Defensor del Pueblo, ¿qué implica dentro de los riesgos que podrían correrse en caso de que se termine confirmando en segunda votación? Es indudable de que no ha existido un adecuado debate sobre el punto, ¿no? Pero claro está que quitarle esos temas de inmunidades, antejuicios a actores importantes en la vida democrática del país es quitar independencia, ¿no? Imaginémonos nosotros a un miembro del Tribunal Constitucional que emite una sentencia, el que no está de acuerdo, juicio contra este señor. Pero no hablamos de uno, hablamos pues de miles de procesos que resuelven los miembros del Tribunal Constitucional, igual que los de la Corte Suprema. Y va a llegar el momento en que el miembro del Tribunal Constitucional, en lugar de estar resolviendo asuntos importantísimos en materia constitucional, van a estar en todos los juzgados defendiéndose, ¿no? Lo cual ya le quita un poco de lógica al tema de esta protección, que es una protección democrática que viene de hace muchísimos años. En el caso del defensor del pueblo... Pero termina siendo necesaria la protección a los integrantes del Tribunal Constitucional, porque la lógica del Congreso, por ejemplo, es si los congresistas no lo tienen, entonces nadie debe tener protección. Y así marcamos un equilibrio de poderes entre instituciones tutelares. Pero casualmente, al eliminar el antejuicio, la inmunidad con los miembros del Tribunal Constitucional, el equilibrio de poderes no se da, ¿no? Al contrario, yo considero que acá hay un desequilibrio de poderes, porque si nosotros vemos
lo que han acordado en esta primera votación los señores congresistas es que ellos no tienen ninguna responsabilidad en nada, ¿no es cierto? Con lo cual sí tendría responsabilidad en sus votos los miembros del Tribunal Constitucional y una opinión del defensor del pueblo que no tiene un matiz más allá de su opinión moral, ¿no es cierto? De exhortación. De exhortación, no tiene mayor trascendencia que ello, y eso evidentemente nace de la estructura de la Defensoría del Pueblo como un opinador moral del tema, ¿no? Como una persona que, dadas sus opiniones, tiene trascendencia éticas y morales y de protección de los derechos fundamentales. No le gustó a un señor la opinión, juicio contra el defensor del pueblo. Entonces, no es que se trate de una protección que nazca de una actitud para ser protegido por sí mismo, sino para los efectos de tener una tranquilidad en resolver los conflictos de intereses, ¿no? Pero entre las instituciones que van a ser afectadas en caso de que se termine confirmando en segunda votación, en caso, digo, porque incluso el mismo presidente de la Comisión de Constitución del Congreso, el congresista Omar Chejade, ha mencionado de que sí van a comenzar a analizar mucho más, ampliar el debate tras la recomendación del Consejo de Estado, de lo que mencionó en las últimas horas. Sin embargo, lo que particularmente como ciudadano me encuentro bastante preocupado por la desprotección que ahora podría sufrir, por ejemplo, el Contralor General de la República. La persona que está en su cargo, en su momento era Edgar Alarcón, hoy presidente de la Comisión de Fiscalización del Parlamento, y ahora está Nelson Schack al frente de la institución. Pero estamos viendo que la Contraloría está levantando un peso en información en todos los gastos, el tipo de víveres que se entregó en tiempos de pandemia, la forma como se compra alcohol gel, cómo se compra mascarilla, investigaciones bastante fuertes. Acaba de justamente también pronunciarse sobre el tema de adquisición de tablets que pretende hacer el Ministerio de Educación. Entonces, y quitarle protección es poner en riesgo realmente a quien está al frente de la institución, porque podría ser posible que de repente muchos sostengan que los informes técnicos de la Contraloría no revierten mayor riesgo legal para quien los firme. Bueno, yo coincido plenamente contigo en este análisis que se está haciendo, bajo la premisa de que el tema del antejuicio, inmunidad o juicio político no es hacia las personas, es hacia la institución en sí. Porque si el Contralor, por ejemplo, está haciendo una actividad de investigación propia de sus funciones y el funcionario no está de acuerdo, no quiere que lo investiguen, denuncia contra el señor. Entonces, aquí la institución se va a debilitar porque, reitero, en el ejercicio de sus funciones, el Contralor, el ministro, el miembro del Tribunal Constitucional, el defensor del pueblo, va a encontrarse con que va a estar todos los días en los juzgados contestando y preocupándose en que no existe una sentencia adversa, ¿no? E inclusive esto, si emanase, por ejemplo, del Congreso, se vería como una persecución política. Yo creo que acá ¿Perdón? Contra el Contralor. Claro, se vería eso como un congresista lo denuncia al Contralor de la República y se va a ver esto como una persecución política. Pero incluso, doctor Romero, esto, por ejemplo, a mí me hace recordar mucho el caso de periodistas que cuando nos atrevemos a investigar al poder, lo primero que te llega es una carta notarial para que te rectifiques públicamente la información que emitiste. Porque aunque tengas documentos probatorios, siempre el periodista, el político dice que le está difamando y que tiene que rectificarse. Y si no le hace un plazo de 24, 48, 72 horas, lo que va a llegar es un proceso de difamación o un proceso penal en su contra. Yo le pongo el mismo contexto al Contralor, que tiene que justamente investigar, levantar documentación, emitir opinión en un concurrente. Y hay un riesgo de por medio. Claro, los límites del derecho de información, de la crítica, etcétera, etcétera, están también dados en el aspecto doctrinario. No existen derechos absolutos, hay límites en los derechos, ¿no? Entonces, si un periodista tiene una información válida, obviamente se hace responsable de esa información. Claro que sí. Se hace responsable de esa información. Y si esa información no es válida, o sea, tendrá las consecuencias, ¿verdad? Porque no solamente es un tema de decir, oiga, usted no puede hablar sobre mí porque su información, por el hecho de hablar sobre mí, sino tiene que decir,
Porque el funcionario público, fíjese cómo es, ¿no? El funcionario público, a contrapelo del común peatón, tiene mayor debilidad en lo que se refiere a ser criticado. Porque el funcionario público, cualquier funcionario público, el juez, el contralor, todo, su defensa en lo que se refiere a su honor está más debilitado que cualquier peatón. ¿Por qué? Claro. Por el ejercicio mismo del cargo, porque él se debe a la población. Entonces, aquel periodista que señala una imputación con contenido veraz, indudablemente que no existe difamación, sino claro existe la calidad de la información. Doctor Romero, lo que le quería poner en un símil de casos es lo que justamente un periodista con información comprobada, corroborada, sale el político y dice, ok, me estás difamando, rectifícate. Porque simplemente el periodista no es un juez ni un fiscal. El Contralor General de la República es justamente quien hace la fiscalización del gasto público, pero no es ni un fiscal, tampoco es juez. No puede sentenciar, no puede ni siquiera acusar de manera formal en un proceso penal contra un funcionario público. Entonces, ¿esto podría, cree usted, resquebrajar mucho más la lucha contra la corrupción, que está bastante enquistada en el país como un cáncer imposible de erradicar? Por supuesto. El tema de la corrupción ese es un tema muy grave y además es lesivo al quehacer mismo de la nación, del Estado, etcétera, de todas las instituciones. Entonces, poner parámetros efectivamente para que se debilite instituciones es facilitar indudablemente el camino a la corrupción, y eso pero ahora, doctor Romero, pero dentro de esto, usted es un juez supremo, y ahora según la modificación que hace el Congreso de la República, que está pendiente de segunda votación, es que la inmunidad ya no lo vería una comisión de levantamiento de inmunidad, una comisión de subcomisión de acusaciones constitucionales, sino que lo vería directamente la Corte Suprema, pero ante delitos comunes que se puedan cometer. ¿Cómo sería este procedimiento? Bueno, en estos momentos, de acuerdo a la Constitución, existe la inmunidad para los efectos de delitos comunes, ¿no es cierto? El antejuicio para delitos cometidos en ejercicio de sus funciones y el juicio político, que es infracción constitucional. Entonces, en estos momentos, si es que existiese la comisión de un delito común, primero, o sea, no lo podemos, o sea, ningún ciudadano puede denunciar, pongo el ejemplo, a un congresista. Señor, usted congresista ha cometido delito y voy de frente al fiscal. No, tengo que ir primero para que le levanten el fuero parlamentario al Congreso, ¿no es cierto? Yeah. Y en lo que se refiere a esta modificación, ya cualquier ciudadano puede ir directamente al fiscal supremo, porque si se pone en el nivel de la Corte Suprema, tendría que ir al fiscal supremo, titular de la acción penal, y decirle, señor fiscal, denuncio al congresista tal, al juez supremo tal, en fin, a cualquier autoridad de alto nivel, porque ha cometido un delito. Entonces ya no se requiere el levantamiento del fuero, sino de frente hace un análisis el fiscal. Sí, efectivamente, hay indicios razonables, vamos a hacer una investigación preliminar. Si se comprueba al finalizar la investigación preliminar que existe indicios razonables en la comisión de un delito, bueno, vamos a hacer la investigación preparatoria, en fin, ya no existe, digamos, una protección como se requiere en estos momentos ante una denuncia de esta naturaleza. Pero hay una frase de 2 palabras muy importantes que quisiera que usted nos explique mucho más. Delito común. Cuando hablamos de delito común, ¿de qué tipo de delitos realmente estamos hablando? Porque la gente podría decir, ok, el congresista no tiene inmunidad, entonces se le puede denunciar por tráfico de influencias. De repente se conoce que, por ejemplo, tiene interferencias en contrataciones con el Estado. Hay una empresa que le vende al Estado, que de repente puede estar cometiendo colusión o concusión. Exactamente, ¿por qué tipos de delitos estamos hablando que se califican como delitos comunes, doctor Romero? Mire, esto de acá es una identificación que se hace en base a lo que pueda realizar cualquier persona. Una persona va en su carro, un congresista va en su carro y atropella y mata. ¿Está actuando en el ejercicio de su función?
No, no es cierto. Está actuando como una persona común y corriente. Pero ese congresista, casualmente, para que sea procesado, tiene que levantarle el fuero parlamentario. Ese es un ejemplo claro. Otra cosa es, en el ejercicio de mi función, yo parlamentario llamo por teléfono al ministro tal, tengo mi amigo fulano de tal que está participando en una licitación, apóyalo porque es mi amigo. Tráfico de influencias en el ejercicio de su función. Entonces, no sé si eso ha calado un poco en el ejemplo que estoy dando, ¿no? Un poco para explicar mejor a la población, hacer pedagogía de esto para que la gente pueda manejar. Así es. Un congresista maneja ebrio su vehículo, genera un acto de violencia social, puede ser considerado delito común y denunciarlo en la modificación que pretenden hacer en estos momentos. Pero, si un congresista comete tráfico de influencias, de gestionar la contratación de una persona, decirle a su homólogo, al otro congresista de su bancada, contrátale a mi sobrino, contrátale a mi tío, a mi esposo o a mi esposa, ese tráfico de influencias tipifica como delito común. Con la nueva modificación, si es que se aprobase, ya se habría una suerte de acumulación, ¿no? Porque ya no hay necesidad de ir al Congreso a hacer un juicio político o un antejuicio, mejor dicho, por un delito en el ejercicio de sus funciones. Ya prácticamente desaparece esa diferencia que hay entre delito común y delito en el ejercicio de sus funciones. Todo se convierte en uno solo. Porque si hacemos una abstracción, el delito de tráfico de influencias es un delito pues de carácter común. O sea, lo que pasa es que el tema de delito común está referido a aquellas personas que no tienen ningún cargo, ¿no es cierto? Pero si estamos hablando de cohecho, hay un funcionario público, ¿no es cierto?, que está comprometido en ese tema de cohecho, que es un tema de soborno, ¿verdad? Entonces, ahí se marca un poco la diferencia, pero desde el momento en que se desaparece este tema del antejuicio y que de frente vayan a la Corte Suprema, ya desaparece el tema del delito común. Pero sí, a mi criterio, sería un agravante el tema que ese hecho ilícito lo realice un funcionario público. ¿Y hay alguna similitud entre calificar delito común y delito de corrupción de funcionarios? Bueno, eso ya es un matiz que realiza el fiscal. El fiscal es el que hace la tipificación del delito. Recordemos nosotros que en materia penal lo que prima es la tipicidad y el principio de legalidad. Nadie podrá ser procesado por un hecho que no constituya delito. Principio de legalidad. Claro, entonces ya el fiscal va a tener que decir, este hecho se subsume en este artículo que vendría a ser un delito cometido por funcionarios, corrupción de funcionarios. Este hecho se subsume en un ilícito penal que está contemplado en un delito, vamos a ponerlo común, ¿por qué? Porque no pasó alimentos a su esposa, ¿no? Entonces ya son matices que se dan en base al hecho que es materia de investigación. Entonces, los jueces supremos van a estar supeditados a lo que el fiscal supremo determine como tipicidad del delito que habría cometido un congresista de la República. Básicamente lo que nos quiere mencionar. Pero ahora, doctor, en el tema del antejuicio político, para ir terminando, una respuesta... Pero ojo que cabe la posibilidad que en el tema de control de acusación el juez no admita la tipificación y pueda decir, señor, ¿sabe qué? Este tema, este ilícito encaja en otro tipo penal. A ver, adecúe usted, señor fiscal, ¿no? O sea, hay procesos en cabe esa posibilidad, pero bueno, vamos a ver cómo le terminan en el Congreso esta votación con el debate que dijeron que se va a ampliar. Pero lo que justamente preocupa es el tema del antejuicio político. Y sabrá usted que ya el juez supremo, vocal supremo, César Nostroza, está próximamente a ser extraditado al país. Y justamente en el caso de antejuicio político sucedió un hecho muy particular en el caso de Nostroza Pariachi, que es que, por ejemplo, el Congreso lo acusó de otros delitos como de patrocinio ilegal, tráfico de influencias, pero no lo acusó constitucionalmente. En el antejuicio político, como vocal supremo, no lo acusó de integrante de un crimen, de una banda criminal organizada, que es el delito que no está incluido en el cuadernillo de extradición que ya ha sido admitido en España. Esto, por ejemplo, termina el antejuicio político
siendo también una especie de caja de Pandora, porque no sabes exactamente lo que va a suceder. Bueno, de acuerdo a la normatividad de carácter internacional, España autoriza la extradición para que lo procesen por los delitos que han sido materia de la autorización en sí, como los delitos que tú has mencionado, sí, menos el de crimen organizado, ¿no? Entonces, para venir acá solamente de acuerdo a la autorización que da España, va a ser enjuiciado por esos delitos que son, me parece que es tráfico de influencias, negociación incompatible y patrocinio ilegal, algo así. Son 3 delitos, me parece, ¿no? Entonces, solamente por eso. Porque para que Perú pueda investigarlo por otros delitos que no están en extradición autorizada por España, Perú tiene que pedir autorización a España para decir, señor, hemos detectado que no es, que acá está organización criminal, existe estos antecedentes y acá está el tema de organización criminal. Autorícenos usted a procesar al señor Inostroza por tal delito, ¿no? A ver, doctor, explíquenos un poco más eso. Si bien es cierto, en estos momentos César Inostroza, que por lo menos en 4 o 5 meses sería extraditado según lo que se estima, no es acusado en estos momentos por integrante de banda criminal organizada, pero sí podría ser en caso de que se incrementen mayores pruebas en su contra. Así es. Esa es una posibilidad, pero para que se formalice esa investigación o ese proceso penal por ese delito, tiene que pedir autorización a España. Porque esos son... O sea, no es que porque ya está aquí en el país, acá mismo lo vemos, acá lo resolvemos. Así es, porque ese es un tema de derecho internacional. Y se parte de la premisa, ¿no?, de que yo te entrego a esta persona, ¿no es cierto?, pero solamente para que lo juzgues por estos delitos. Se supone, esto ya es un tema de acontecimientos históricos, se supone de que lo que se quiere evitar es el abuso, ¿no? Es el abuso. Está bien, yo te entrego a esta persona, pero por los delitos que yo autorizo que sean. Pero si tú quieres, país, en este caso Perú, que se le amplíe, tú me tienes que pedir autorización. Para eso tienes que ofrecerme mayor actividad probatoria. Y en caso de que se amplíe, se pueda ampliar el tema de la acusación de crimen, de banda criminal organizada, esto mismo podría arrastrar a los demás integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura, que justamente se han visto beneficiados con la decisión que han tomado en el Congreso de no imputar ese grave delito a César Inostroza. Arrastraría automáticamente... Bueno, hay que tener en cuenta que el delito es individual, ¿no? Claro que cabe la posibilidad que se haya concretado un delito en banda, y casualmente una de las características del crimen organizado es la pluralidad de sujetos activos del delito. Claro, en banda, ¿no es cierto? Entonces, si es que aquellas personas han participado de aquello que considera forma parte de esta organización criminal, claro que podrían ser también igualmente procesados, ¿no? No arrastrados en el sentido de que basta que Inostroza ya sea considerado como miembro de una banda para que automáticamente los demás sean, no. Si, no pasa por un tubo, no es un tobogán que va a jalar a todos automáticamente. Tiene que haber una investigación de carácter personal para cada uno de ellos y diga, ¿sabes qué? A, B y C y D forman parte de esta organización criminal por tales hechos, ¿no? Porque si se dice solamente Inostroza es miembro de organización criminal, no va a arrastrar automáticamente. Pero, tiene que haber una investigación de carácter colectiva, si se quiere, ¿no? Ya, perfecto. Doctor Romero, muchas gracias por la comunicación. No, gracias a ustedes y que tengan muy buenas tardes. Bien, muchísimas gracias una vez más. Vamos rápidamente a la pausa y al regresar estaremos con más entrevistas. Vamos a estar tras el corte con el vocero de la bancada de Unión por el Perú, el congresista José Vega, para hablar sobre esos debates que justamente se van dando y que se tendría que dar para la segunda votación de las reformas constitucionales que el Congreso viene planteando y las reglas de juego que entrarían en vigencia en el próximo proceso electoral. Pausa y volvemos.